Hare Krishna, Namaste para todos, gracias por estar acá. Gracias nuevamente a VivaFest por permitirnos ser parte de estos 2 días hermosos. Y no vi cuando hiciste la pregunta de quién había estado ayer. Buenísimo, buenísimo. De todas maneras voy a necesitar hacer un muy pequeño resumen de ayer para hoy. Una meditación mántrica. Una meditación mántrica no es aquella que tiene un mantra de fondo. ¿Okay? Meditar con los mantras no es poner un mantra en YouTube, sentarse, respirar y seguir el mantra. Hay muchos más argumentos místicos y hasta inclusive científicos que te definen cómo debe ser una meditación mántrica. Una meditación mántrica es, sí, la exposición a una música, a un sonido, a frases que tienen una vibración de corte espiritual, una vibración que la mente no entiende, no tiene por qué entenderla. Pero nosotros como seres espirituales, nuestra vibración debe ir en nuestra alma espiritual, a donde debe llegar. Ese efecto de la vibración es a nuestra alma espiritual. El gran problema es que más allá de nuestros sentidos, de nuestra escucha, de los sonidos que percibimos, de ahí a llegar al alma hay algo que se atraviesa. ¿Qué creen ustedes que es algo que se atraviesa? Nuestra mente. Si en ese intento de hacer llegar algo a nuestra alma, que es lo que tiene que fortalecerse como nosotros seres álmicos espirituales estando aquí encarnados, en ese intento de hacer llegar eso al alma, tenemos que o quitar a la mente, que es mentira, o ponerla a colaborar. Eso de meditar y poner la mente en blanco es uno de los embustes más grandes que hay. A la mente se le enseña que colabore. ¿Y en qué va a colaborar en una meditación mántrica? En algo sencillo. ¿Con qué trabaja la mente? Con ideas, a lo mejor con palabras, con reflexiones, con lógica, con argumentos. Si tú estás haciendo una meditación mántrica, si tú estás exponiéndote a un mantra y quieres que algo de esa vibración llegue a tu alma, tienes que tratar de que la mente vibre de forma sincrónica con la vibración que tiene el mantra. Si el mantra tiene una frecuencia y la mente empieza a vibrar más o menos con esa frecuencia, pues esa vibración se va a colar y va a llegar al alma. Si el mantra o el momento de una meditación mántrica es una experiencia mental o inclusive emocional, de ahí no va a pasar. La pregunta es, ¿cómo pongo yo a mi mente a trabajar con una frecuencia que pueda ser coherente para que algo de la vibración pase? Sencillo. La única regla importante que tiene una meditación mántrica. A la mente la vas a poner a reflexionar o a meditar sobre una enseñanza espiritual que sea coherente con la vibración que tú quieres dejar pasar. Ayer decía, si ustedes quieren bailar vals, ustedes ponen reggaetón. No, porque no es coherente, ahí no pasa nada. Si tú pones un mantra y tienes la enseñanza en la cual
reflexionas durante la escucha del mantra, esa vibración se va a colar hacia el alma. Por eso que no es solo poner un mantra, es balbucearlo, repetirlo o escucharlo, porque la experiencia no va a ser completa. Por eso es que en cada meditación mántrica se debería tener la enseñanza que vibracionalmente corresponde al mantra. Maestro, pero no tengo ninguna enseñanza. Pues muy poco te va a servir cualquier mantra. Muy poco te va a servir cualquier mantra. Si tú quieres aprovechar el mantra, busca tener una enseñanza que corresponda a esa vibración. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en estos minutos previos. Ayer vimos otra deidad que fue el señor Shiva, el dios de la destrucción. ¿Destrucción de qué? De aquellos aspectos de nuestra vida terrenal que no aportan para nuestra espiritualidad. Es así de sencillo. Nosotros podemos ser, y siempre lo digo, voy a asumir que ninguno somos intencionalmente malos o complicados. Nosotros podemos estar siendo buenas personas. Y no se discute. Pero en ese actuar bien terrenalmente, pueden existir cosas que no te dejan ser espiritual. Disculpen que no lo puedo explicar a profundidad. Lo que quiero decir, lo resumo, es que no es suficiente ser buena gente para ser espiritual. Hay cosas adicionales que uno tiene que adoptar en su vida. ¿Sí? Depende de cada religión, de cada filosofía de vida, de cada creencia, no importa. Pero siempre hay cosas que adicionar. Y cuando en tu vida tú vas a adicionar algo, tú tienes que quitar algo previo. Y uno tiene que aprender cuáles son esos aspectos que, a pesar de que no son malos, no están aportando para mi espiritualidad. Y en ese caso, uno evalúa y uno empieza a quitar y a poner. El poner son conductas que se pueden definir como correctamente espirituales. ¿Dónde salen esas conductas? En cualquier texto sagrado, de cualquier religión. Lo vas a leer y lo vas a entender. Probablemente mejor te buscas a alguien que te lo explique, a alguien con quien tú lo vivas. Y en ese intento de quitar cosas que no son malas, pero que no te aportan, repito, y de poner algo, se oye sencillo, pero no lo es nunca, nunca. Porque empezamos con luchas internas. Las cosas que generalmente debemos quitar, repito, que no necesariamente son malas, son cosas con las que hemos vivido toda la vida. Y si hemos vivido con eso con toda la vida, y por definición no la consideramos incorrecta por desconocimiento, empieza la lucha de por qué lo voy a quitar. El intentar pasar de ser buena gente a un intento de ser espiritual, tiene una definición que todos conocemos: romper nuestra zona de confort. Porque nosotros hemos vivido confortablemente bien, mentira, confortablemente humanos. Y eso no quiere decir que estamos agradablemente bien. Cuando hablamos de zona de confort, no es zona de bienestar, sino es una zona donde preferimos quedarnos así aunque estemos mal.
donde el cambio se posterga o se ignora o se minimiza la necesidad de cambio simplemente para quedarnos así. En mi papel de terapeuta eso es pan nuestro de cada día. Un sanador nunca te sana. El concepto del sanador no es quien te sana. El concepto del sanador es quien te dice qué es lo que tienes que hacer para sanar. Eso es un sanador. Si ustedes encuentran otra cosa, están encontrando un curandero. Un sanador te dice qué cosas tienes que cambiar para que tú sanes. Yo creo que no hay oficio más frustrante que eso. Porque generalmente vamos a un lugar para que me sane, o para que me cure, o para que. Sanar implica salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque donde estás y cómo estás, no estás bien. Si tú prefieres quedarte así, pues nadie va a asegurar que vas a mejorar. Si tú estás en un lugar, metafóricamente, si tu estilo de vida es uno y estás mal, yo creo que no es difícil entender que tienes que cambiar tu estilo de vida. Porque si no vas a seguir igual siempre. Y en los gráficos psicológicos conductuales de zona de confort, después de la zona de confort viene generalmente una zona de pánico. Donde nos asomamos, vemos la cosa muy diferente y nos volvemos a meter. Eso, para quien de ustedes haya intentado cambiar algo en su vida, sabe lo que significa una zona de pánico, una zona de miedo. ¿Sí? ¿Que hay que aventurarse? Sí. Pero eso fue ayer. No me quiero extender, sino que quiero dar la idea de que hacer esa migración entre ser una buena persona y comenzar a ser un ser espiritual, la lucha es gigante. Gigante. Hay cosas que tienes que hacer, que te las vas a cuestionar, hay cosas que tienes que cambiar, que te las vas a argumentar, hay cosas que simplemente vas a preferir dar por sentada, a lo mejor creer que sí o que no, a lo mejor minimizas cosas, a lo mejor simplemente un argumento que eso es mentira, eso no sirve. Es duro. Y aquí entra Lalita Devi. Lalita Devi es una diosa. En el hinduismo hay dioses o deidades masculinas y deidades femeninas. Hay una diferencia hermosa entre esa razón de masculino y femenino. Lo masculino da las reglas y lo femenino tiene la fuerza para ejecutarlas. Yo siempre pongo el ejemplo de un carro con la gasolina. Todo el diseño de un carro es masculino. El combustible es lo femenino. Es lo que mueve. Es lo que hace que las cosas funcionen. Y aquí hablo de femenino, no hablo de mujer. Estoy hablando de esencia. Sea hombre o mujer, se puede tener esencia femenina. Y Lalita es una fuerza. La diosa Lalita, Lalita Devi, o Lalita, Madre Lalita, es una fuerza. Y la voy a enmarcar un poquito en la parte de mitología hinduista. Lalita, el universo se creó, o los universos, porque el tema de los multiversos y eso es más viejo que la sarna, ¿okay? Eso es hinduista. Los universos se crearon, vamos a circunscribirnos en uno solo,
del señor Brahma, el equivalente al Dios creador. Pero el señor Brahma salió del ombligo del señor Vishnu, de la esencia de Krishna, y en cada exhalación salía un señor Brahma y comenzaba a crear los universos. Y el señor Brahma, como esencia masculina, un día se quedó sin energía, sin esa energía que crea, que mueve, ¿okay? Se quedó sin la parte femenina. Y el señor Brahma llega y le pide al señor Shiva que le diera su energía. ¿Por qué? Porque necesitaba terminar de crear el universo. Y el señor Shiva corresponde, el señor Shiva se queda sin su energía vital con intención espiritual, se queda sin su energía Shakti, en una forma que conocemos como la Adi Shakti, la Shakti sin forma. ¿Por qué se informa? No fuera la materia prima, con esa tenía que empezar a crear todo. Después que esa creación estuvo lista, pasó algo hermoso, hermosísimo, que esa energía femenina, que esa esencia femenina, empezó a extrañar a su Señor. Esa energía de Dios que creó todo el universo, esto es mitología, por supuesto, para explicar. Esa energía que creó el universo empezó a necesitar volver a Dios. ¿Por qué? Porque de allí salió. Y aparece esa energía, se transforma en algo que podemos podemos entender a nivel medio consciente. Esa energía se transforma en la diosa Lalita. Pero Lalita, una vez que aparece en el universo, dice, yo tengo que volver a Dios. ¿Cómo lo hago? Si mi energía está difuminada en todas las cosas del universo, en lo material, en lo orgánico, en los animales, ¿cómo hago para volver? Y se dice que Lalita hizo otra maravilla, creó a los seres espirituales, conocidos en este planeta como seres humanos. Y los seres humanos no eran más que almas con capacidad de ser espiritual para que cuando encarnaran desarrollara su espíritu y llegaran de nuevo a Dios. Lalita mitológicamente creó a los seres humanos y ella se ha tratado de manifestar en algunos seres humanos para que hagan el esfuerzo de llegar a Dios. ¿Por qué lo estoy diciendo? Muchas veces vivimos acá afanados, no de mala manera, afanados en nuestros asuntos terrenales, en nuestra parte física, que claro que hay que cuidarse, nuestra parte económica, que claro que hay que hacerla próspera, nuestra parte mental, nuestras ideas, nuestros razonamientos sirven,
nuestra parte emocional y nuestro bienestar terrenal. Eso conforma nuestra parte humana. Y hay personas a las cuales lo único que les interesa son esas cosas. Punto. No está mal, no está mal. Pero la posibilidad de que así seamos vehículos para llegar a Dios, si lo primero que queremos es no morirnos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quita el sueño? Llegar a Dios. Tenemos preocupaciones legítimas nosotros de llegar a Dios. El problema es que a lo mejor nos vendieron que ya Dios lo tenemos ganado. Eso no sale en ninguna escritura sagrada, ni siquiera en nuestra Santa Biblia. Para llegar a Dios hay que trabajarlo, hay que perfeccionarse. Pero muchas personas no tienen eso como prioridad. Y a pesar de que me digan que sí, la pregunta es, ¿qué es lo que a ti te quita el sueño? Ahí digo como los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si a ti te quita el sueño, tu parte física, tu parte económica, tu parte mental, tus proyectos, tus amores, tus desamores o tu bienestar terrenal, tú te estás entregando a eso, no te estás entregando a Dios. ¿Pero tiene algo que ver con Lalita? Sí. ¿Por qué? Porque Lalita, de vez en cuando, a lo mejor en algún momento, en algunas personas, despierta, y lo voy a decir categóricamente, una ansiedad por Dios. En nuestra cultura lo podemos ver por algo que generalmente no se entiende, y es la vocación para ser monja, sacerdote, monje, religiosa. La mayoría de la gente no lo entiende. ¿Cómo una persona puede poner a mínimo su vida terrenal para dedicarse a Dios? Se los digo, la diosa Lalita. Esa fuerza que salió con Dios, de Dios, que Dios utilizó y que cuando toca a una persona la hace actuar terrenalmente irracional. Terrenalmente irracional. Porque hay una monja que le estará pasando por la cabeza. ¿Será que está frustrada? ¿Será que tiene esto? ¿Será que tiene un problema psicológico? ¿Será que es bla, 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 bla? Explicada dentro del hinduismo, tiene la diosa Lalita, que le despierta una necesidad de dejar lo que tenga que dejar. Y no quiero decir que ser monja es la única forma de llegar a Dios. No, en absoluto. Pero sí despertar en una ansiedad hacia la divinidad que nos permita librar la batalla que acabo de decir al principio, de dejar esas cosas terrenales que fastidian para meter las cosas de Dios. Las cosas terrenales que no fastidian te las quedas. Punto. Yo no estoy hablando aquí que todo el mundo tiene que ser monja. No. Las cosas terrenales que no fastidian, las disfrutas, te las quedas. Pero las que no, la única fuerza que te puede ayudar a hacer el cambio y vencerte a salir de la zona de confort es Lalita. Cuando uno empieza a entender eso y está dentro de un contexto espiritual, Lalita Devi se vuelve importante, porque es la fuerza que todos necesitamos para que cuando tengamos que decidir por Dios, lo hagamos. Si la vida nos propone decisiones donde Dios no está, pues decide lo que te dé la gana.
Pero hay momentos en que la vida te pone esto o esto, esta forma espiritual y esta forma terrenal. Como hemos venido acostumbrados a ser muy buenos terrenalmente y nos ha dado frutos terrenales, como entenderán, la decisión no va a ser sencilla. ¿Quién es lo que te hace hacer la decisión? ¿Quién es que te permite? Una fuerza que no se entiende. Una fuerza que no se entiende. Y entonces ven a hermanos Hare Krishna, ven a discípulos de maestros espirituales, que tú dices, pero ¿qué es eso? Es una secta. Real Academia Española de la Lengua. La palabra secta no tiene connotación negativa. Otra cosa es una secta satánica. Toda religión es una secta, porque es un sector de la espiritualidad que se congrega. Entonces, la gente dice, pero ¿qué es esto? Una secta, qué cosas raras, mira cómo actúan. Tienen a la diosa. Y la diosa le está impulsando a hacer cosas que las personas que no la tienen juzgan, y critican, y no entienden, y no se le explican. Deja que la lita te toque para ver si no la vas a hacer tú. ¿Es deseable tener a la lita? No, obviamente. Para ti, como ser que prefiere, que quieres evolucionar, sí. La evolución, hay una evolución en diferentes aspectos en diferentes aspectos del universo. Hay evolución biológica, hay evolución de las especies, hay evolución social, hay evolución económica, hay evolución del conocimiento, hay evolución de cualquier cosa. Pero en realidad el conocimiento, la evolución que trasciende es la espiritual. La especie evoluciona, un cataclismo, ¡pum!, se murieron todas las especies. Vamos otra vez vamos a salir del mar otra vez como alguitas para crear lagartijas y después pajaritos. Todo se viene a tierra. Lo único que nunca se pierde es la evolución espiritual. ¿Sí? Por una sola razón, porque todas las evoluciones están en plano terrenal y terminan cuando te mueres. La evolución espiritual está en el alma. Ni cuando te mueras la pierdes. Si crees que reencarnamos otra vez, cuando venimos por lo mismo. ¿Sí? Y esa evolución es la lita débil. Es la fuerza que se pone en forma de una mujer, porque es una fuerza de calidad femenina y se tiene que poner como una mujer, como una señora, como una dama, para que nosotros nos recordemos. En realidad es una fuerza, vuelvo a repetir, es la tan mentada vocación, que no se da solo en la Iglesia Católica, se da en todo. Una vocación que te permite voluntariamente, aunque no lo entiendas, lo haces voluntariamente, te permite hacer cambios en cosas en tu vida. No cambios a lo loco, sino los cambios que Dios espera. Ya voy a terminar. Alguna vez me dijeron, maestro, pero es que ¿acaso Dios espera cosas de nosotros? Pues, ¿de qué religión eres? No voy a decir la contesta general. Y yo digo, ¿y tú te has leído tu escritura sagrada? En toda escritura sagrada, desde el capítulo 1 hasta el Apocalipsis, lo dije, tienes el manual de Carreño de la espiritualidad. Tienes todo lo que Dios espera que tú hagas. Y no es hacer, es toda la forma en la que Dios espera que tú vivas. Que es mucho más profundo que no tener sexo y no comer carne. ¿Eso vale en algunos escenarios? Sí. Pero no es solo eso.
son conductas, son formas de ver la vida, son formas de actuar, son formas de reaccionar ante lo que te sucede. Eso está escrito en cualquier escritura sagrada. A veces lo que se necesita es buscar que te lo explique bien. O sea que sí, desde el día que nacemos, Dios espera que nosotros empecemos a vivir de alguna manera. Bueno, desde que nacemos no, porque no sabemos. Desde que empecemos a tomar conciencia, Dios espera que nosotros asumamos sus lineamientos. Sea Jesucristo, sea Krishna, sea Buda, sea Alá, cualquiera. Y lo más hermoso es que tú revisas esas enseñanzas y son todas exactamente iguales. Yo siempre digo, con el perdón de los hermanos Hare Krishna, cuando yo veo un Hare Krishna con esas hermosas conductas que ellos tienen, yo veo un cristiano perfecto. Y cuando yo veo un cristiano perfecto, no lo distingo de un Hare Krishna. No. Pero esos cambios, Lalita Devi, esos cambios, la fuerza para hacer tiene que venir de arriba, mágica. No lo entiendes, pero lo haces. ¿Sí? Entonces, para concluir, estoy seguro que ustedes están en esto, de alguna manera, o por lo menos lo están deseando. Es un camino que nunca es recto, y nunca es llano. Tiene muchas curvas y tiene muchas pendientes y bajadas. Pero si en algún momento desean que Dios les ayude, ya saben que no es Dios, ya saben que es la diosa, Lalita. Algunos le dicen simplemente la gran diosa, porque mira que hay que ser grande. Y como ya tienen este poquito de enseñanza que les acabo de dar, utilicen el mantra. Simplemente pongan el mantra en su casa, este que vamos a escuchar, y traten de recordar lo que oyeron de mí. Y en los minutos que dure el mantra, hagan que la mente recuerde, o por lo menos reflexione. Vale también decir que bien lo he hecho, cuántas patas he metido, lo que sea. La reflexión viene como sea. ¿Sí? Pero utilícenlo, porque a lo mejor lo que les falta es un poquito de gasolina para andar más rápido. ¿Sí? Llegar a la divinidad nunca es cómodo. Nunca es cómodo. Que la divinidad te considere digno no es fácil. Tienes que demostrar que Él te importa más que tú mismo. Mientras tus decisiones las tomes en función de ti, no tienes que empezar a aprender a tomar decisiones en función de Dios. No de uno. Y ahí empezamos a caminar más rápido. Ayer vamos a hacerlo igual. Si tienen preguntas, con gusto. Si puedo conversar con ustedes con eso, con gusto lo hago. Pero vamos a dejarla al final. Si no, no importa. Vamos a escuchar el mantra ahora. Vamos a utilizar en nuestra mente. Olvídense de poner la mente en blanco. Eso ocurre cuando tenemos muerte cerebral y no hay vuelta atrás.
¿Ok? O olvídense poner la mente en blanco. Vamos a utilizar a la mente y vamos a reflexionar sobre lo que me entendieron, sobre lo que me escucharon. Poquito o mucho, no importa. Vamos a masticar. Ese es el término que yo utilizo. Vamos a masticar lo que me escucharon. Lo que yo les dije tiene la misma vibración del mantra que vamos a cantar. Entonces la cosa va a ir bien. Y vamos a mantener la cabecita ocupada en eso y vamos a tratar de sentir, ¿sí?, en nuestro corazón, si es el caso que algo nuevo aparezca. Si no, no se preocupe. Con solo reflexionar ya se habrá hecho el trabajo de la meditación. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos entonces a ponernos en posición de meditación. Los que estén sentados, lo único que les pido es que no me crucen las piernas, los pies. Si pueden ponerse, no es obligatorio estar en flor de loto, puede ser medio loto. En el catolicismo, ¿cómo se representa la luz? En el catolicismo, ¿dónde Carrizo aparece la lista de él? La lista de te hace decirle a Dios que sí. Te hace olvidarte de ti para preferir a Dios y cumplir con lo que Dios espera. ¿Quién es esa figura? Nuestra Virgen María. Es la única forma en la que una mujer, pero no es una mujer, una esencia femenina que hay que representarla como una mujer, para que se entienda. Es la única forma en la que una persona se olvide de sí, se olvide de sus sueños, se olvide de sus argumentos, para decirle a Dios que sí. Ahí está la lista de Dios. En nuestro catolicismo no se nos enseña mucho de la actitud de nuestra Madre, la Virgen María. Pero créanme que hay muchísimo que aprender. La Virgen María no es solo para pedirle milagros. Muchas personas nos declaramos hijos de María. ¿Qué hace un hijo? ¿Qué hace una hija? Imita a su madre. Que ahora tengamos madres infuncionales es otra cosa, pero estamos hablando de la Virgen María. Cuando tú te declaras hijo de alguien, es porque lo imitas. Es porque le obedeces con los ojos cerrados. La Virgen María. En el hinduismo está mucho más claro porque Sri Radharani, la señora Radha, era la que encarnaba ese amor por Krishna, y Krishna es Dios. Ese amor por Krishna que la llevaba a olvidarse mucho de ella misma. Muchas de las cosas que sentía se olvidaba, que no aportaban para lo espiritual. Ustedes saben lo que hablo. Ella lo dejaba de lado. ¿Para qué? Para amar a Krishna. La Virgen María tuvo que dejar mucho de lado. ¿Para qué? Para amar a Dios. Ese Dios judeo-cristiano. Sí, no importa, en cualquier advocación. Siempre la Lita Devi está allí para hacerte preferir a Dios antes que a ti mismo. Recuerda. ¿Sí? ¿Duda, pregunta? ¿Cómo se crece espiritualmente? Sí. Espero que me apoyes, porque tú eres del área. ¿Cómo hace que tu musculatura crezca?
ejercítate. ¿Dónde? ¿En casa? Sí se puede hacer algo. Pero ve, si tú quieres sacar músculo en casa, ay, vas a necesitar mucha motivación. Cuando se te acabe la motivación, de mucha disciplina, o vas a tener que estar a punto de un infarto para ver para tú hacer algo. Siempre vas a preferir, siempre vas a dejar el ejercicio. No lo hago mañana porque tengo que hacer algo más importante. ¿Viste? O sea que eso de hacer las cosas en casa, hacer crecer tu músculo en casa, no es eficiente, no es efectivo. Entonces, ¿cómo? Te metes en un gimnasio, ¿sí? Donde necesitas disciplina. ¿Por qué? Porque para que estés en el gimnasio tienes que ir, ¿sí? Donde te obligas a hacer tiempo, donde haces un grupo, compartes con otras personas que además se conocen, se animan, tal, ¿ok? Donde tienes equipos, porque uno siempre termina, como dijo una vez Sandro, haciendo, hay máquinas, ay, ¿dónde hay máquinas? No, uno termina puro mancuerno. Y tienes, ojalá, un entrenador personal. ¿Por qué hace falta? Esa es mi otra parte. ¿Por qué hace falta un entrenador personal cuando estás tratando de hacer ejercicio de musculación? ¿Para que te cargue las pesas? No. Para que te diga cómo es y para que te diga cómo no es. Porque si lo haces mal, muy autodidacta, a lo mejor vas a terminar con una lumbalgia, con un codo de telita, con un manguito rotador destrozado. No. ¿Sí? En el ejercicio no hay mucho de autodidacta, a menos que estés yendo al gimnasio para divertirte un rato. ¿Ok? Y para quitarte el estrés. Pero si vas a hacer algo serio en el gimnasio, necesitas todo el escenario y necesitas un entrenador personal para hacerlo efectivo, eficiente. Que hay entrenadores peores que otros o mejores que otros, claro, como todo en la vida, pero necesitas uno. Ahora no quieres crecer tu masa muscular, ahora quieres crecer tu espíritu. ¿Lo vas a hacer en tu casa? No. ¿Por qué? Porque es muy ineficiente. Porque te vas a encontrar haciendo tus cosas terrenales otra vez y las que tienes que hacer por tu espíritu no tienes tiempo para. ¿Sí? Entonces te metes en alguna parte. Lo que yo decía, en un terreno fértil para el espíritu. Que casualmente no está en el club. Y cuando estés ahí, igual que cuando estás creciendo masa muscular, aunque otros entrenadores me lo discutan, la cosa te va a doler. Y vas a hacer un día de ejercicio y después a las 24 o 48 horas estás que no te puedes sentar en la poseta. Y ojalá que ocurra. ¿Ok? Lo espiritual también duele. Y es lo que yo he tratado de decir esta mañana, ahorita al comenzar y ayer en la mañana. Vas a tener que cambiar muchas cosas. En el ejercicio de musculación tienes que romper fibras musculares, porque si no, no sale músculo nuevo. Si el cuerpo puede con las fibras que tiene, ¿para qué va a crear nuevo? Tú tienes que darle a entender al cuerpo que no te son suficientes las fibras musculares que tienes. Y te las tienes que romper. Cuando el cuerpo dice, ok, allá va, espérate, me rompí. Déjame restaurar las que me rompí y déjame crear nuevas. Por si acaso está loca, por si acaso este loco se le ocurre volver a levantar el peso. Y eso es un proceso acumulativo. Cuando estás creciendo espiritualmente, te tienes que romper por dentro. Te tienes que quebrar. No hacia afuera, hacia adentro. Porque vas a empezar a descubrir que hay cosas que no son suficientes para Dios. Y vas a tener que empezar a cambiar. Y eso lo haces, todo ese esfuerzo, toda esa dificultad,
lo tienes que hacer acompañado. ¿Con quién? Con un entrenador espiritual. ¿O con quién? Ojalá encuentres un maestro espiritual o una maestra espiritual. O un grupo de devotos, un grupo de discípulos que te ayuden. Pero solo en la casa no. Pronto voy a dar esa charla. Hay una similitud impresionante entre lo que uno pasa en una sala de musculación y lo que pasa en un escenario de crecimiento espiritual. Que a veces haces las cosas malas y te duele, te lesionas el psoas o lo que sea y tienes que reposar o tienes que hacer las cosas con más calma. Sí. Que si quieres de verdad una ganancia, tiene que ser con sobrecarga progresiva. Que si tú quieres una ganancia espiritual, lo tienes que hacer de forma constante. Sí. Que no te puedes estancar, porque si no te frena, sí, tanto en musculación como en la parte espiritual. Que no lo haces cuando tú tienes tiempo, porque si no, no sirve. Vayan ustedes para el gimnasio cuando tengan tiempo para ver qué van a hacer. ¿Sí? Lo espiritual es exactamente igual. Cuando uno entiende la importancia de la masa muscular, uno se obsesiona por eso. ¿Por qué? Porque además que da dopamina y demás y todo el cuento, uno se empieza a sentir mejor, a pesar de que duelan los músculos. Cuando uno empieza en la parte espiritual y lo hace serio, además de estar en un grupo, además de esto, uno se empieza a sentir mejor, a pesar de que estemos rotos por dentro. Pero la forma final a lo mejor es difícil decirlo. Pero lo que sí es que solo nunca. Ni en la parte de musculación, ni en un intento de crecimiento espiritual. Pregunta. Uno que la semana que viene se va a inscribir en un gimnasio. Ok. Mañana tenemos entrenamiento, ayer. Namaste, muchísimas gracias a todos, Dios les bendiga. Hare Krishna, gracias por estar aquí, nos seguimos viendo el día de hoy. Gracias.